Y bueno, a ver, estaría Griselda. Ella es mexicana, pero también pasa mucho tiempo en California, en Estados Unidos. Ella, bueno, está entre Chihuahua y California. Eh, bueno, pues ahora mismo pues, vendría a representar lo que es la Nueva España, ¿no? La movilidad, ¿no? Las fronteras hoy empiezan a ser un poco ya más permeables, ¿no? Antiguamente no había frontera. Y bueno, Griselda está hablando estamos viendo a ver desde Cavite si podemos hacer algo con las misiones de California, si podemos preparar a lo mejor alguna actividad en esa zona. Y bueno, Griselda es la compañera que está haciendo las gestiones y bueno, no sé si ella querrá comentar algo sobre las misiones, sobre California, sobre Chihuahua, porque al fin y al cabo ella se mueve en esa zona y todo era la Nueva España. Cuando quieras, compañera. Sí, buenas tardes. Espero se me escuche bien porque he andado enferma. Eh, Mi interés cuando mencionaron de hacer algo en California fue conocer las misiones y me comentaba Ángel que le parecía bien aplicar o tratar de replicar lo que se hace con pues con la difusión del orgullo de hablar español en Oregón, hacerlo en California. Entonces, he estado buscando lugares para hacer algún evento el Día del Español. He visitado varias misiones. Lo que me ha llamado la atención es que las misiones que siguen activas como iglesias son las que son más visitadas. Los turistas van continuamente ahí. No hay mucho de historia. Sí hay muchas piezas, sobre todo de arte sacro, pero de historia o que relate exactamente qué papel tuvieron las misiones en California, no en todas sucede eso. Hay algunas misiones como la de Ventura que tiene un museo a un lado. Ese museo sí tiene en español y en inglés las explicaciones. Todas las demás misiones que hemos visitado hasta ahorita solamente tienen la explicación en inglés. Muchas de las misiones ahí cerca, nosotros vivimos en San Fernando, que está al norte de Los Ángeles. Bueno, es parte del condado de Los Ángeles, pero está pasando las montañas. Eh, hay, en sí, por ejemplo, todo el día es hablar español. Es raro que ahí tengamos gente hablando o eh, que se use solamente el inglés. Entonces, también estuve visitando ahí la misión de San Fernando. Ahí tienen eh, una comunidad, son comunidades hispanas muy grandes, pero creo que aquí eh, influye lo que dice tanto Jorge Luis, Al y la persona de Oregon. Lo que hace falta es sentir ese orgullo por hablar el español y por continuar con ese idioma. Y creo que todo parte del conocimiento de la historia y eso es importante de este grupo. Aún en algo tan cercano como es El Paso, Texas, de aquí de Chihuahua, que yo creo que podría, sin temor a equivocarme, que más de la mitad de la gente del Paso es gente de Chihuahua. Aún así se ve mucho la diferencia al cruzar la frontera, de muchas personas de inhibirse ante hablar del español, quizás por el desconocimiento del pasado, ¿verdad? Una única, si no te importa, si quieres, Griselda, una única pregunta, porque estás cansada. Mira, pues Jorge ha levantado la mano. Jorge te hace la pregunta y ya pasamos a otro ponente. Y muchas gracias por tu intervención y por el esfuerzo. Estabas enferma y espero que te mejores pronto. Jorge, cuando quieras. Sí, yo únicamente un apunte para Griselda. La que está muy bonita realmente es la misión del Carmel, donde está enterrado Fray Junípero Serra.
Sí es cierto que el museo que tiene, que es un museo increíble, que ya nos gustaría tener todas esas piezas en algún museo de España. Tienen adargas, tienen espuelas, tienen sillas de montar, o sea, está muy bonito ese museo. Está puesto en inglés, pero mira, yo llega un momento en que, aunque tengas que defender mucho el idioma español, si por lo menos lo que es la historia la ponen real, honestamente, aunque la pongan en inglés, a mí me vale. Porque al fin y al cabo a quien tienes que llegar también es al público anglosajón, ¿no? Que es el gran desconocedor de toda esta historia. Y a mí por lo menos me vale aunque me lo pongan en inglés. Pero sí, te recomiendo, no sé si habrás ido a ver la misión del Carmel. No sé si habrá sido. En qué ciudad o en qué ciudad está? Así se llama el Carmel. San no sé qué Borromeo se llama la misión. Allí está San la tumba Carlos de Borromeo, San sí. Carlos Al Borromeo. norte. Ahí Sí, está no, la tumba de Fray Junípero Serra. Te recomiendo mucho que vayas a verla. Me gustó mucho. Me gustó mucho. sí, mira, por ejemplo, en la misión que tengo ahí mismo donde vivimos en San Fernando, hay muchas piezas. Yo no soy experta en arte, pero conociendo otros museos, están sin ton ni son, no tiene ah, ninguna estructura ni histórica ni nada por el estilo. Y hay unas que se ven bastante descuidadas, pero aún así esa misión es muy grande y ahí tienen un cementerio muy grande. Están haciendo, este año empezaron a hacer unas actividades que tienen que ver con las tradiciones que se utilizan en México. Hemos tratado de llenar todas, de ir viendo todas las misiones para darme una idea, porque también conozco algunas que están en lo que es la Baja California, pasando Tijuana. Ahí también, por ejemplo, hay un lugar que está bajando de Playas de Rosarito que se llama La Misión, así es el nombre, La Misión. Y tú lo ves y no es ni la mitad de una barda. Y trataron de hacer ahí una reconstrucción de, más bien conservar ese pedazo de muro. Y ahí yo les preguntaba a las personas del lugar, ¿y por qué aquí dicen ustedes que es una misión? ¿De dónde venían los misioneros? Ya mucha gente te platica la historia, están muy orgullosos de su pedazo de pared, pero aún así la información, aunque ahí conocí a unas gentes de Lina, de acá de México, aún así la información para el público en general no conocen, pues como es un espacio de tiempo muy largo, no sé, 400, 500 años de lo que es el recorrido desde que llegaron al centro de México y luego hacia el norte, la gente se pierde, la gente se pierde y entonces no relacionan que esa misión tiene que ver con las misiones que están allá en California. Y ellas dicen, no, nuestra misión está muy fea porque allá en San Diego está muy bonita o cosas por el estilo. O sea, no hay aunque las personas se sientan orgullosas de tener ahí un pedazo de pared, ellos no relacionan lo que hay acá en la Baja California con el norte. Y, y el interés que pone mucha gente que no es parte, digamos, de su modo de vida, porque lo hacen de manera altruista para fomentar la historia en esos lugares, creo que debería de apoyarse. Creo que Ángel conoce a una persona que está ahí en Ensenada también, pero aún así, de Ensenada a ese lugar de la misión, yo no veo que haya relación entre las personas para hacer lo que hizo, por ejemplo, Al Borrego, ¿verdad? De hacer el camino real. Eh, y como dices tú, hay misiones muy bonitas, cada una tiene su por qué se hizo ahí la misión. Creo que eso también hay que, ah, ¿cómo se podrá decir la palabra? Como dices tú, mucha gente de Estados Unidos necesita conocer esa historia, pero también la gente, toda la cantidad de inmigrantes que hay es impresionante. O sea, yo creo que yo que he vivido, solamente he vivido en El Paso, Texas y ahora en Los Ángeles, es increíble la cantidad de personas mexicanas que hay allá.
Yo, bueno, me refiero a mexicanas porque es lo que más hay, ¿verdad? Pero hay de todo, de todos los hispanos. Eh, y a mí lo que me mueve es eso, ¿verdad? Que la gente conozca más de lo que ven todos los días. Porque te digo, las misiones que tienen, como dijiste tú, la de San José, que tienen en funcionamiento su iglesia, son visitadas todos los días. Todos los días podrían aprender algo sobre la historia. ¿Por qué? Porque ahí son edificios vivos. Claro, es que lo que ocurre, por ejemplo, en las misiones californianas, yo lo que vi, y también en las del Nuevo México, bueno, en las del Nuevo México menos, más en las de California, es que las que se mantienen activas, en muchos casos, son iglesias modernas, ¿no? Y eso sí que no han conservado, no han querido conservar lo que es la herencia hispana que tienen no sé por qué razón. Pues porque a lo mejor en la presión que hay de leyenda negrista, pues ha podido con ellos. En el caso de las que encuentras, las que vas por allí y no encuentras más que... Es que estaban hechas con muros de adobe en muchos casos. El muro de adobe tiene su limitación. En cuanto dejas de cuidarlo, le entra el agua y se acabó todo. Entonces, pues... Pero bueno, tienes allí muchas misiones muy bonitas pues que se pueden seguir peleando por ellas, ¿eh? Abajo, muy cerquita de Los Ángeles, tienes otra misión que además está junto con un cuartel, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo tengo todo grabado en vídeos, que tiene un cuartel y está todo reconstruido, ¿no? Y, o sea, yo creo que sí se mantiene. Si separamos, y Eh, además tienen una bandera española muy hermosa allí enfrente del cuartel. sí, es la de la Purísima. Están cerca los viñedos. En sí, esa es la que nos gustó más porque tiene todos los cuarteles, tiene el ganado, tiene ahí Unos un burritos. ganado, no, y ahora tiene cuernilargos, tiene lo que son los lavaderos, los pozos, los huertos. ah, por eso nos gustó bastante, es la Purísima. Está pasando Santa Bárbara, pasando Santa Bárbara. Sí. Entonces, todo lo que hemos visto es que cada una es diferente, tiene como, y también otra cosa, otro apunte que puedo hacer, las dos personas que he encontrado que van a ver esas misiones por puro interés histórico ha sido una persona de Suiza y una persona de Jordania. Y están revisando, hablan español y están revisando la historia y ellos mismas se preguntan, ¿por qué si California tiene estos tesoros, no los publicita como algo turístico? La verdad es que, bueno, pues porque a lo mejor políticamente están interesados en otra cosa, ¿verdad? Es mejor publicitar que vayan a ver el Silicon Valley, que es muy de ellos, y no enseñen las misiones. Pero bueno, es con lo que vamos sufriendo continuamente. Sí, Así es. yo quería hacer un comentario al respecto, porque precisamente creo que respondiendo también a la inquietud del amigo de Filipinas, el señor Tim, que el uso de la ruta turística podría ser un recurso importante tanto para la divulgación como para el rescate de mucho de ese legado. Y claro, me llama la atención que no haya empresas turísticas u organizaciones de esa índole, teniendo en cuenta que tanto México como España, la península, tienen una gran experiencia en el manejo de este sector. ¿Por qué no lo han aprovechado, por ejemplo, creando, así como hace poco los amigos de México Hispano hablaban de la ruta de Cortés? Claro, no es tanto turística, pero podría ser utilizada como ejemplo de ruta turística del Camino Real o ruta turística del Camino de Fray Junípero Serra, o en el caso de Filipinas, ruta turística de Gaspi o algo equivalente. ¿Por qué las empresas no o cómo se podría hacer para que las empresas se interesen en crear, digámoslo así, ese tipo de alternativas que podrían tener atractivo a mucha gente de la hispanidad y de fuera de ella? Bueno, yo te contesto a eso rapidísimamente. Es porque desde la primera misión en el norte, que es mexicana, es la última, la primera que se hizo, que ya no era española, después de la independencia de México, hasta la que hay en San Diego,
En la parte norteamericana, pues para recorrer eso necesitas varios días. Entonces sale carísimo. Es que desde muchas veces cuando, y esto me pasa muy a menudo, y el otro día estaba hablando con un argentino, ¿no? Y es que desde España no se tiene conciencia de que América es otra cosa totalmente distinta. Entonces, Texas es más grande que España, para que lo entiendan. Entonces, un viajecito desde España a ver este Santo Domingo de Silos y, pues no sé, y alguna cosita más, y allí en Burgos y tal, pues es un viaje casi de fin de semana. Aquí con un viaje de fin de semana no tienes para nada. Necesitas un día entero para salir de Texas. Bueno, para eso también existen los cruceros, ¿no? Los cruceros duran mucho tiempo. También se puede pensar en ese tipo de soluciones, cruceros de los caminos reales. Algo se puede hacer, a ver si me entiendes, pero que no es, o sea, la parte física es muy complicada el ponerlo de poder hacerlo, ¿vale? Ya, ahí lo dejo, que estoy abusando mucho del micrófono, venga. Hay un compañero que está haciendo precisamente el recorrido bueno, de San Agustín a San Diego, por todo el sur de Estados Unidos. Un día a ver si lo entrevistamos y nos cuenta cómo le ha ido la pericia. Y bueno, si quiere, pero bueno, ya eso es otra historia, ¿no? Pues muchísimas gracias por las intervenciones. Lo he dejado. Que al final no sigue. Vale, no. Bueno, mala suerte. Ya en otro momento lo animamos a que lo haga en otro momento. Ángel, Sí. antes de quisiera la última intervención para que no se me escape. Ahorita mencionaban en los comentarios estaban hablando creo que de la historia de Filipinas. También yo pienso que así como, o sea, casi todos, la imagen que tienen de la historia, por lo menos del norte de México y sur de Estados Unidos, ha sido por películas. Creo que como parte de las asociaciones que hay en todos los países hispanos, debería de buscarse cómo fomentar la historia por medios audiovisuales y más, creo que ya eso lo había mencionado, como más accesibles para las personas, porque sería utilizar las mismas armas o las mismas estrategias que se usan para fomentar otro tipo de leyendas. Y creo que, bueno, que eso lo están considerando ahorita en los comentarios sobre Filipinas, y también se tendría que hacer sobre lo que es el norte de México y sur de Estados Unidos, puesto que en el colectivo lo que está presente son las películas del viejo oeste norteamericano. Pues gracias, Griselda, y también a Carlos, que está dando también ideas a través del chat. Y bueno, para Filipinas, pues vamos poco a poco, estamos juntando personas como Tino, como Martino, como Vicky y otros compañeros que ya están allí en Filipinas, que tenemos que ir poco a poco y bueno, pues dando algunos pasos, y todas las ideas que puedan ir surgiendo, pues irán estudiando. Hay que contar con los escasos medios que contamos, son más bien humanos, ¿no? Económicos, partimos casi de cero, ¿no? Pero bueno, con ilusión y buen corazón seguro que llegamos, ¿no? Bueno, vamos a saltar a México y luego iremos a Honduras y República Dominicana. No sé si los compañeros de Honduras y República Dominicana pueden aguantar un poco al final, porque ya que estamos bajando de Estados Unidos y ya hemos comentado algunos compañeros que también tenían relación con México, por seguir esa línea, pues vamos a darle paso a Esteban. Él está en Zacatecas. Y bueno, de hecho tiene una conferencia pendiente con México Hispano y Hieros de Cavite sobre el galeón de Manila, o sobre lo que él nos quiera comentar, el historiador en Zacatecas, una ciudad emblemática para la hispanidad, ¿no? La plata de Zacatecas llegaba a México y era lo que propiciaba la primera globalización, famosa película famosa de José Luis López Linares, y bueno, eso permitía también la estabilidad en parte del mundo, ¿no? China se mantenía o sea, era la moneda de cambio en China, ¿no? El año que parece ser que no llegaba el galeón de Manila con la plata, pues parecía que había
problemas y había algunos, se le presionaban algunos problemas, ¿no? Entonces, para que veáis la fragilidad del imperio, bueno, la fragilidad mundial, ¿no? Que a lo mejor hay un problema en Zacatecas y se venía un poco parte del sistema abajo, ¿no? Pero bueno, Esteban nos va a comentar, compañero de Cavite de México Hispano, en Zacatecas, nos va a contar, pues, bueno, pues, si nos quiere hablar del hispanismo o sobre historia, sobre la ciudad de Zacatecas, sobre el Canal de Manila, lo que tú prefieras, Esteban. Adelante. Ahora. Sí, Muy adelante. buenas. Muy buenas. Bueno, pues aquí un gusto poder estar con ustedes. De las actividades que he podido gestionar este año, pues fue la celebración del español en el mes de abril. Fue apenas un puñado de personas, pero les volvió a interesar a otras tantas. Este año que entra ya me acerqué a otros grupos académicos de la ciudad, de la universidad aquí de Zacatecas, para replicarlo. También se llevó a cabo lo que fue el documental España de la Primera Globalización. Desafortunadamente no tengo fotografías, apenas fue una veintena de personas. Y se me invitó para volverlo a proyectar es posible que sea en enero, esta vez con estudiantes de las unidades académicas de humanidades de la universidad y de derecho. De las actividades, pues van poco a poco realizándose. Ya me había comentado Ángel, realizar alguna carrera, actividad atlética para resaltar el camino de tierra adentro. Nada más que la situación aquí en Zacatecas con tema de seguridad no me ha sido lo más conveniente. Últimamente se ha puesto un poco complicado el tema. Espero que en próximos meses ver mejores resultados y llevarlo a cabo. Y compartiendo con lo que dicen otros compañeros, sí hay una resistencia de repente por el tema de la historia de España. Aquí en México, pues estamos viendo cómo están saltando de lo prehispánico a México independiente y prácticamente ponen nula la información de España en lo que era Nueva España y todo lo que implicaba administrativamente. Y eso es algo, pues, que lo han manejado de una manera que el discurso lo vemos actualmente. Yo creo que es lo que se ve con el mexicano promedio. No tiene, ¿cómo se podría decir? Unos aspectos de identidad que se sienta orgulloso. Por lograr, tendemos a ver a México como una tragicomedia, como un aspecto meramente de fracasos constantes. Principalmente aquí tenemos lo que es la batalla de Puebla como lo más reconocido, una batalla contra los franceses. Prácticamente se borra todo aspecto del logro administrativo, comercial, que tenía ahora sí que España, ahora sí que sus fronteras, dentro de sus fronteras y fuera de ellas, llegar hasta Filipinas, el comercio en el Atlántico, en el Pacífico. Y que actualmente estoy en revisión de una tesis que ya por fin le dieron luz verde. Espero próximamente ya presentarla, que es justamente en el siglo XVIII, ese comercio con Filipinas, pero no más con Filipinas, es cómo se generaba esa interacción comercial y administrativa. Inclusive en documentos que llegué a encontrar es un contrato de alguien en la ciudad de Zacatecas para poder comerciar hasta Filipinas, pero que a Zacatecas también llegaban chocolate, como de ejemplo de Guatemala, desde Colombia, y que la plata sí tenía su importancia, pero tampoco hubo una crisis
por lo menos hasta donde pude ver la crisis de que se habla del siglo XVIII de la plata, no se ve documentada. Al contrario, se sigue produciendo y se sigue explotando plata. Pues hay muchas cosas que podemos seguir trabajando. Lo que las había comentado anteriormente, pero pues ahora sí que ya dependo de los demás, es poder sacar algún glosario. No sé si recuerden que los había invitado para poder empezar a trabajar en esa parte, para desmitificar conceptos y tener otros conceptos que nos puedan aportar y reforzar elementos de historia y de identidad. Pues eso es lo que les quería comentar por ahora. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, Esteban, por la intervención. Gabri, desde México, ha levantado la mano, pero no sé si estaba de antes, no sé si quiere intervenir ahora. Es que quería anteriormente y se retrocedía y así iba, pero a ver si quiere compartirnos. El amigo Gabriel también de México. Buenas tardes. Quería comentar una cosa. Lo que dijo el señor que está en Texas, sí pasa algo con, por ejemplo, las cartas de Vicente Guerrero, la tiene un extranjero. La casa de Independencia la tiene una señora extranjera en San Miguel de Allende. ¿Qué se podría hacer para recuperar todos esos tipos de cosas? Porque nada más sabemos una versión de la Independencia y solo sabemos solo una versión y no sabemos todo completo. Y muchos documentos están en manos de gente de Estados Unidos, de particulares. Lo que pasa aquí en México con la casa de un general insurgente y las cartas de Vicente Guerrero, su padre, están en manos de un inglés, de un gringo. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Bueno, en muchas ocasiones la cuestión se puede resolver y se ha ido resolviendo diplomáticamente, ¿no? A través del gobierno, más allá de filias y fobias del sexenio actual, que es muy polémico. A nivel diplomático, sí se han hecho varias gestiones para recuperar documentos históricos de México, como por ejemplo algunas cartas de Hernán Cortés, entre otros documentos, también prehispánicos, pero ha habido esa gestión. Yo creo que esa es, sobre todo, o sea, ya más a ese nivel, donde es más fácil, por, digamos, la robustez institucional, el poder gestionar cómo manejar esta recuperación de documentos históricos, ¿no? Yo creo que va por ahí. Lo que nosotros podemos hacer es hacer que esto cada vez tenga más presencia para que ya a un nivel más institucional se puedan hacer estas gestiones, se requiere, ¿no? A ese nivel para que sea fácil, más fácil recuperar estos documentos. No sé si quiera compartirnos algo, Esteban. Sí, pero yo no descartaría simplemente comprarlos. Sí. No sé si me habéis preguntado a mí el tema o... Sí, señor. Porque también, por ejemplo, la carta de las Indias, de Hernán Cortés, vino hace un año a México y se fue. Sí, pero esa vino por otra cuestión, es que esa fue robada. Entonces el FBI capturó a los ladrones y devolvió la carta. Una cosa, pero claro, el problema es que nosotros hemos vendido esas cosas. Y ha pasado a lo largo de nuestra historia, y no digo solo México, porque España también las ha vendido. En el Museo de Arte de Nueva York tienen lo diré, piedra por piedra se llevaron una iglesia, una ermita española, la tienen allí exhibiendo, y entonces es que eso se vendió, ¿no? Como la única manera ahora mismo de recuperar eso es comprando. No siempre se tiene dinero para ello, y no siempre, porque claro, quien lo tiene desde luego no lo va a regalar. Lo va a vender como en subasta por la mayor cantidad que pueda posible. Y esto, pues mira, en el caso de México se me viene ahora a la mente el tema de pues, una de las piernas de Santa Ana, ¿no? Que se la tomaron los gringos cuando la batalla de San Jacinto, y la pierna pues se ha arreglado en varias ocasiones, pero la pierna sigue en Estados Unidos, y eso pues va a ser difícil. Y sobre todo porque es que esa pierna la están utilizando los americanos para ridiculizar a los mexicanos.
no la están exponiendo como para decir, bueno, esto es un valor artístico e histórico, no, lo están exponiendo para ridiculizar a los mexicanos, y eso pues es lo que en primer lugar habría que parar, la ridiculización de otra cultura pues por este tema. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Exactamente. Y también lo que pasa con la casa de un general insurgente. Lleva 10 años y la señora, la dueña de Estados Unidos, nunca ha hecho nada, no la ha vendido, no le ha metido mano, y ahí sigue la casa de San Miguel de Allende. Eso pasa en todas partes, ya te digo. Es que en España también, antes de la Guerra Civil, que no se tenía tanto cariño por el patrimonio español, pues hubo mucha gente que vendió este patrimonio. Entonces, claro, ahora llegar y decir, bueno, es que eso es nuestro, nos lo tienen que devolver. Pues, o el penacho de Moctezuma, ¿no? Pues es que el penacho de Moctezuma fue un regalo de Moctezuma. Entonces, ¿cómo ahora lo vas a devolver? Pues es difícil devolverlo, es un regalo. Es que ni tan siquiera se le robó a Moctezuma, es un regalo. Y claro, van a ir los austríacos a devolvérselo a México. ¿Con qué sentido? Es que hay muchos grises en todo esto, y el que no tiene conciencia de lo que es históricamente, pues claro, pues nos sale el orgullo patrio y enseguida queremos defender nuestra patria de cualquier forma. Pero yo personalmente, pues mira, mucho de lo que se llevaron los norteamericanos que compraron, ellos lo han mantenido como se debe, y en España pues lo hubiésemos desperdiciado. Así es que no sé si las cosas son tan malas como parecen. Un saludo. Señor. Yo te pregunto, señor, ¿se podrá ver no pagando, va a ver para estudiar más? O todos, aunque lo veas, aunque lo quieras ver, no te lo que llevar, solo verlo para estudiarlo. ¿Se podrá o no hay ya en una forma de poder? Bueno, bajo la legislación española, el arte que está en España, el arte pertenece a todo el pueblo español, aunque haya un comprador. Entonces, el dueño tiene que poner un día a la semana para que quien quiera ir a visitarlo, lo pueda visitar. Pero claro, es que la legislación española es muy completa, es la que ha servido de modelo a muchas otras legislaciones, pero no es la única en el mundo. Entonces, yo sé que en Estados Unidos el sistema de la propiedad privada es mucho más fuerte que en España y prevalece sobre el interés general. Entonces, hay muchos sitios, para que te hagas una idea, la misión de la bahía para los Carancaguas, que estaba justo enfrente del fuerte francés aquí en Texas, pues la tienes que ir a visitar en barco, te tienes que echar una lancha al agua porque los ríos sí son de propiedad privada. Entonces, desde la barquita, pues puedes ver los restos de las excavaciones que se hicieron ahí, pero el dueño del terreno no te deja pasar a ver. Yo diría que en ese caso, Gabri, en el caso gringo es pay-per-view. También para ver tienes que pagar. A veces ni pagando, pero bueno, es otra historia. No, si pagas bien, te dejan ver. Gracias por las intervenciones. ¿Alguien quiere preguntar a Esteban o pasamos al siguiente ponente? Vale, que ya es un poco tarde, lo entiendo. Bueno, pues vamos a dar paso a Daniel Pen, también directivo, al igual que Esteban Rodríguez, de México Hispano. Y bueno, Daniel ya intervenido varias veces esta noche, está haciendo de moderador también. Y bueno, mi pregunta, Daniel, es, ya sé que son siempre generales, pero también es una comodidad, porque hoy estamos un poco entre amigos, estamos de una forma cómoda, estamos conociéndonos, pues bueno, yo ya os conocía, ¿no? Para mí es un poco también a veces un reencuentro, pero otros compañeros os están conociendo y por eso este formato, ¿no? El formato de, en vez de traer un ponente, pues contar a lo mejor con 10, con un tiempo más reducido, y así conocemos a lo mejor 10 historias de la hispanidad, ¿no? 10 por una, ¿no? Que suele ser lo que normalmente hacemos en una conferencia, solamente una persona. Y bueno, Daniel, ¿tú cómo ves el hispanismo en México? Porque al fin y al cabo, México es el país más poblado de hispanidad, tiene un Producto Interior Bruto parecido, similar al de España, con multinacionales, cosa que el resto de países de Hispanoamérica apenas tiene.
y con una proyección enorme hacia Estados Unidos. Hemos hablado con varios compañeros bueno, estaban en Estados Unidos, pero estaban también en México, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Cómo puede México ser el catalizador? Aunque las imágenes que nos lleguen por televisión parece ser que son otras, pero hay un movimiento, porque yo personalmente me he encontrado muchísimos hispanistas a la hora de localizar por redes sociales. En México es muy fácil localizar hispanistas mexicanos, ¿vale? También es un país muy poblado, también hay que decirlo, pero es relativamente fácil, igual que en España. Son los dos países donde más fácil es localizarlo. ¿Tú estás sintiendo ese resurgir del hispanismo y a dónde crees que nos lleva? ¿Cuál puede ser el futuro? Si crees que México puede ser el motor del hispanismo en un futuro. Y bueno, tú mismo has visto, ¿no? La cantidad de compañeros que son historiadores y que son hispanistas, ¿no? Eso indica un cambio. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo creo que básicamente lo que yo observo es que en general, y eso supongo que pasa con muchísimos países de Hispanoamérica, es que por un lado hay una concepción muy ligada al gobierno y a la política en general y a crear la identidad de México como país moderno, que tiene que ver con un relato, digamos, que de base tiene mucho, en el caso mexicano, de antihispánico, pero que continuamente se contrasta con esta sensibilidad que tenemos por nuestro legado virreinal. Es una contradicción de base que, de algún otro modo, para mí es positiva en el sentido de que existe la sensibilidad. Es decir, muchas personas les interesa la arquitectura virreinal, la literatura de esta época, que es propiamente como se origina en nuestra tradición propiamente castellana o española, las costumbres, mucho de lo que creemos que es parte también de las costumbres, que también están presentes entre los pueblos indígenas, tiene también una raíz hispánica muy profunda. Y yo creo que esa es la base de lo que a mí me da certeza de lo que estamos haciendo y de lo que se está haciendo para entender nuestra raíz hispánica, que es que más allá de la ideología, el interés y la sensibilidad de los mexicanos está puesta por conocer más este periodo virreinal, así como el prehispánico. Yo quiero aclarar aquí algo que es muy personal, pero que no creo que vaya en contra de la vena hispánica que tenemos todos, y es que tanto el relato oficial que ha gobernado durante un buen tiempo al gobierno de México, y esto no tiene que ver con ninguna afiliación partidista, es una lógica de entender la historia en México y nuestra identidad como mexicanos, aclarar que también México y Nueva España eran conceptos equivalentes en el periodo virreinal. México era una forma de decirlo desde el siglo XVII, desde antes, pero digamos, está presente continuamente, que México era una forma, digamos, menos oficial de hablar de Nueva España, o sea, esa dualidad. Primer periódico de México, La Gaceta de México, cumple 300 años, es decir, hay una continuidad y no hay una dualidad entre hablar de Nueva España o de la hispanidad y México ya de base. Pero sí quiere decir una cosa, que inclusive ese relato que le han llamado varios, yo lo comparto, el aztequismo historiográfico, esta forma de relatar a México como un país azteca, no solo niega nuestra raíz hispánica, sino también la indígena. Entonces, parte de lo que desde el hispanismo creo que se apuesta, que estuvo muy presente desde Felipe II en adelante, es esta visión, bueno, desde Carlos I, pero mucho más, con más claridad desde Felipe II, que México, reconocer la complejidad y la diversidad cultural, lingüística, las costumbres, bueno, con Carlos I el reconocimiento de la costumbre, también de los pueblos indígenas, como esta parte de ser hispanista. O sea, ser hispanista a mí me parece que hay una falsa dualidad, una falsa disputa o dicotomía entre lo hispánico y lo indígena, creo que van de la mano. Creo que no se puede entender México sin esta comunión que hay entre lo hispánico y lo indígena y lo africano y los demás raíces que tiene México. Y yo creo que lo único que tenemos que hacer los hispanistas, además de lo que han comentado otros compañeros, de irse a las fuentes primarias,
de buscar siempre la probidad, la honradez intelectual y en el trabajo que se hace, no caer en leyendas negras, pero tampoco en leyendas rosas, o sea, entender que este proceso también es un proceso de reconocimiento de cómo somos, quiénes somos. No, no es un tema ideológico, yo digo que es metapolítico, es civilizatorio el trabajo que se está planteando aquí, pero digamos, en definitiva, la idea es que el trabajo que estamos haciendo es depurar esa sensibilidad. O sea, yo creo que lo que a mí me da entusiasmo, yo creo supongo que es algo que compartiré con Esteban, no lo hemos platicado con Gabriel, con los compañeros hispanos, tanto dentro de la sesión como fuera, es que exista esa sensibilidad, que es fuerte, esa sensibilidad hacia lo virreinal, hacia lo hispánico, y lo único que tenemos que hacer, o lo que fundamentalmente tenemos que hacer, es depurar esa sensibilidad, hacer que esa sensibilidad tenga un cariz más concienzudo, más consciente, más abierto, de afirmar esta parte que en gran medida somos, que es ser hispanos, ¿no? Eso, como cierre sobre la importancia de México, bueno, la tuvo en su momento. O sea, la tuvo en su momento México, fue el punto nodal del imperio, porque justamente la ruta de Indias y la carrera de Indias y el galeón de Manila, bueno, México y bueno, son los puertos, pero la Ciudad de México son el punto nodal, por eso también a varios exploradores y cronistas o historiadores de otros culturas, como puede ser von Humboldt, la Ciudad de México también era algo que fascinaba, ¿no? También el Parián, pues este mercado de las Filipinas que estaba en el centro de México, también es otro espacio que habría que también recuperar, así como se hacen recreaciones de las pirámides, que yo no tengo tanto conflicto en que se hagan ciertas cosas, no desde qué lógica se hacen, pero sí que se hagan. También se puede hacer, recrear el Parián. Si se hace en la Ciudad de México, por ejemplo, un evento de las culturas, del mundo, ¿no? Pues, se podría hacer un espacio como el Parián para que ahí se hiciera, recreando también este espacio que era este mercado de las Filipinas que estaba, bueno, y de todo el mercado de Oriente que estaba en la Ciudad de México, para terminar, ¿no? El comentario, disculpen si me extiendo, bueno, me entusiasma la pregunta y quería responder de forma, muy precisa, ¿no? No sé si algún otro compañero, bueno, Antonio tiene levantada la mano, trataré de ser breve para no ocupar más tiempo. Si quieres hacer una pregunta, compañero. Sí, bueno, un comentario, porque del discurso que tú has desarrollado, mencionaste una cosa que yo he notado y que de repente los historiadores tal vez me ayuden a comprender, no sé si será característico de lo hispano, cuando dijiste que a la Nueva España se le solía llamar México, y claro, nosotros sabemos que también la ciudad es la Ciudad de México. Esta tendencia a homologar ciudad con la región, yo la he notado en muchas partes de la hispanidad. Por ejemplo, históricamente Guayana, la provincia de Guayana, muchas veces se confunde, y en los documentos oficiales históricos se confunde a veces cuando se habla de Guayana, si es la región o la ciudad, porque es una entendida como ciudad y como región. Lo mismo que pasa en México, México como ciudad y México como región o país. Y esta dualidad ciudad-región, yo la noto que ocurre también, por ejemplo, en el caso hoy en día Guatemala, Guatemala, antiguamente Quito, Quito, hoy en día Panamá, Panamá. Es decir, hay una tendencia a que las regiones asumen el nombre de la ciudad o viceversa. Y quería un poco plantear si esa es una característica, una costumbre hispana, y si hay alguna explicación de esas preferencias de siempre conectar una ciudad con el mismo nombre de la región o viceversa. Es solo una curiosidad que he detectado. Sí, bueno, no soy especialista en el tema, pero me recuerda mucho este planteamiento que hace un hispanista que es español y mexicano, bueno, porque he estado viviendo mucho tiempo en ambas partes, que es Pérez Bejo. Y Pérez Bejo habla mucho de cómo el Imperio Español se fundó en el desarrollo de las urbes. Fue un imperio que, más que el desarrollo del campo, que sí lo hubo, fue el interés de desarrollar muchísimas. Por eso la cantidad de fundaciones, de asentamientos, de pueblos y de ciudades es vastísima en Hispanoamérica. Y yo creo que ese es uno de los motivos.
Entonces, a partir del cabildo es como también se determina la región, pero, por ejemplo, yo lo veo en el caso de México en particular, pasa lo siguiente, existía el Altepet, ¿no? Que eran 4 barrios que estaban en el lago de Texcoco, que eran, ahí estaban los mexicas, pues Mexico, Tenochtitlan, que eran 4 barrios. Entonces llega Cortés, bueno, toda esta historia, la conquista, y él decide, a partir de ahí, que ahí se funde, digamos, el ayuntamiento, bueno, la Ciudad de México, y de la Ciudad de México pasa a ser el Reino de México dentro del virreinato, y del virreinato, Iturbide dice, bueno, ¿y por qué no hacemos que ese reino sea un imperio? Y entonces se extiende, ¿no? Entonces vemos como de 4 barrios mexicas, pero aquí hay algo importante, que lo que sí vemos es que hay una continuidad, un interés de continuidad histórica de lo que ya había antes, este derecho de gentes, en que Cortés también quiere fundar la Ciudad de México conforme a lo que ya había antes, que eran 4 barrios, el centro de la Ciudad de México, entonces yo lo agregaría al Altepet, ciudad, reino e imperio. Entonces, pero, respondiendo a tu pregunta, yo creo que Pérez Bejo, su tesis a mí me parece bastante adecuada, que es que el imperio se extendió a partir del interés de desarrollar las ciudades, es decir, de desarrollar el comercio. O sea, Sí, pero también, esta idea extractivista que se vende de lo colonial ¿cómo decirlo? Como lo que dirían Gustavo Bueno de las civilizaciones o los imperios depredadores, ¿no? Que todo gira en torno a la metrópoli. Bueno, la Ciudad de México muchas veces era mucho más, fue bastante rica, siendo que no era la capital, que no había capital como tal, porque todo estaba en la soberanía del rey. Por eso también en España fue Valladolid, Madrid, fue cambiando también la capital del propio Corona de Castilla, ¿no? Pero esa sería mi respuesta, que tiene que ver mucho con el interés que tenían para el Imperio Español la fundación de las ciudades. Yo creo que va por ahí, y que a partir de las ciudades, y el cabildo se extiende a las zonas periféricas, ¿no? De las propias ciudades. Y por eso también las secesiones hispanoamericanas fue guerra de ciudades. Si vemos cómo se fueron desarrollando estos países y esta balcanización, pues eran como las ciudades más poderosas determinaban las políticas de las regiones, ¿no? Entonces yo creo que también eso bueno, también explica mucho. sí, puede ser eso, pero también yo lo veo como una especie de que hay un área de dominio, un área de control Sí, claro. para cada ciudad. Y lo entiendo no tanto como criterio de extracción o de metrópoli, sino más bien de que la ciudad necesita el campo a su alrededor o los terrenos a su alrededor para controlar, mantener y administrar. Sí, Entonces, claro. me parece una estrategia interesante y claro, repito, es algo que yo encuentro en repetidas ocasiones en la hispanidad, de esta confusión, la ciudad con la región. Pero Ujú. bueno, es curiosidad que quería manifestar. Sí, y con el propio virreinato. O sea, era ciudad, región y virreinato. O sea, eran los, los tres, para el caso de México, en su caso, ¿no? No sé, para darle el tiempo a los demás, Ángel, y no sé si hay otra pregunta, pero yo creo que sería bueno también ir dando. Perfecto. Yo quería comentar que, bueno, que hay muchos esfuerzos en México. Por ejemplo, el documental Marina de José López Linares, después del éxito de España en la primera colonización, ahora viene uno enfocado en México, ¿vale? O sea, en el actual México, la Nueva España. Y luego, por ejemplo, el musical de Nacho Cano, también La Malinche, aquí en Madrid. Es una forma, yo cuando fui a verlo, fue el domingo que España jugaba contra Alemania, o sea, o ibas al musical o veías España-Alemania. Y aquí yo estaba lleno, ¿vale? Estamos hablando de, no sé, qué capacidad tendrá, esta ya está un poco de las zonas de Madrid, o sea, que tendría ni FEMA, o sea, que tendría a lo mejor capacidad para 2.000 personas a lo mejor. Y aquí yo estaba lleno un domingo por la tarde. Entonces, bueno, sobre el musical, a ver, ¿qué imagen se traslada del musical? Se traslada una idea de mestizaje, eso queda muy claro, se repite mucho, es una idea hispanista. Se traslada también, aunque al final intenta hacer un poco de tablas entre la religión que había y la que llega, al final te llevas la percepción, ¿vale?, de que estás sustituyendo una religión mejor por otra. Y en parte también enlaza con la religión que hoy tienen los mexicanos, que es la católica. Son más católicos que en España, ¿no? Hay más católicos en México
en tanto por ciento que en España, ¿no? Y al fin y al cabo también es algo que ayuda a enganchar a un mexicano a través de la religión, ¿no? O una parte considerable, ¿vale? No sé qué tanto por ciento, pero yo considero que es una parte considerable. La tercera, y yo no sé si ahí ya no, ahí ya no funciona. Lo que intentan es reconciliar el mundo azteca con el español. No aparecen tlaxcaltecas, no aparecen otomíes, no aparece nadie más, ¿vale? Entonces, intentan en ese mensaje reconciliar el mundo azteca con el español. Yo no sé si es porque esa es una de las líneas, hay una universidad de México que les ha asesorado. A lo mejor dentro del oficialismo están, digamos, dispuestos a ceder en algunas cosas, porque los historiadores llega un momento que tampoco pueden ocultar la verdad, pero a lo mejor hay alguna línea roja, y la línea roja es esa, la uniformidad de México en base a los aztecas, o a lo mejor simplemente es que no tenían tiempo y consideraron que no tenían tiempo y consideraron que había que cortar por algún lado, ¿no? Bueno, la imagen que se traslada, yo creo que al final la suma es positiva, ¿bien? Y eso lo está viendo muchísima gente, y el espectáculo es todo un espectáculo, y las canciones están muy bien, tanto las canciones como el espectáculo, la puesta en escena, ¿no? Es un bien. Lo otro, yo lo aprobaría, tampoco con J, pero sí lo aprobaría. Para mí es muy positivo que hayan puesto que hayan puesto ese musical, y que el hispanismo pues salga de estos grupos en los que estamos, que al final estamos reducidos y vamos sumando poco a poco, y necesitamos esos empujes, ¿no? A través de películas, a través de musicales, o sea, llegar de otra manera. Y bueno, y esa otra manera se está dando. Ya está, no quería intervenir, no quería comentar nada más, porque bueno, estamos en el momento de México. Y bueno, Griselda levanta la mano, pregunta, y saltamos a República Dominicana o a Honduras. Griselda, comenta. Nada más, yo creo que no es pregunta, simplemente ahorita hablando de los recursos, bueno, no sé si las demás personas, yo trabajo en escuela y acabo de comprar libros de sopa de letras, espero que todos identifiquen lo que son sopa de letras para los niños de primaria. O sea, ¿hasta qué punto podemos nosotros meternos en hacer recursos, Ángel? No sé yo de qué manera. Las sopas de letras que compré, todos tienen relación con Inglaterra, con la reina Isabel, con solamente, o sea, ni sopa de letras podemos tener de temas de nuestros países, digamos. Ahorita se me vino a la mente por lo que estaban hablando de relaciones, de palabras, de lo de los capitales, todo eso. Hasta ese punto llega donde está presente toda esa historia por todos lados. Y te digo, esas son las sopas de letras que compro aquí en cualquier papelería, en cualquier librería. Perdón si me salí un poquito del tema. No, son ideas, ¿no? Está bien. De hecho, José, o sea, yo creo que no, yo creo que no. Son sopas de letras en español, Sí, pero sí. el tema son temas de Inglaterra, son temas que no tienen nada que ver con México, no tienen nada que ver con nada. Son los que compro aquí en las librerías. Para los niños en sus tiempos libres hacen esas sopas de letras. Cuando yo estaba de niña, no sé, en los 70 que estaba en la primaria, que también los utilizábamos, había muchas editoriales españolas y aprendíamos ese tipo de palabras, de términos. Ahorita no hay ni eso. Yo creo que no es creo que sí es conveniente mencionar este tipo de cuestiones porque habla de que a veces tenemos mucho más conocimiento los mexicanos de otras culturas, más allá de lo que hemos hablado de filias y fobias, ¿no? Respecto de la anglosfera, pero el hecho de que los propios mexicanos estemos dispuestos a tener más interés en otras culturas,
somos bien republicanos, pero cómo nos gusta la monarquía inglesa y no queremos saber nada de la española, ¿no? Entonces, o sea, es que ahí hay como hace ver nuestras improntas monárquicas, que yo las veo y para mí muy particularmente son muy fuertes, más allá de un tema político, y es algo que también ha pasado, por ejemplo, no es muy lejano a lo que pasa, a lo que también desde Héroes de Cavite mencionaron en España, de cómo desde la imprenta, bueno, de la Universidad de Cambridge, si no mal no recuerdo, pero que lo aprueba el gobierno español, se puede divulgar contenido brutalmente negro legendario en España, pero que los propios españoles están admitiendo, o sea, a nivel de la administración pública, quiero decir, que están admitiendo, ¿no? Entonces, tenemos que justamente tener orgullo y conocimiento de lo que realmente es propio, lo que realmente es nuestro, y que la historia, la que nos toque conocer, hacerlo con honradez, ¿no? Que eso es lo que muchas veces pasa, o desconocemos lo que tenemos, o si lo conocemos de forma muy distorsionada, ¿no? Entonces, yo nada más quiero agregar una cosa muy breve sobre lo que mencionaba Ángel, sobre esta cuestión de la religión, que yo creo que es una virtud propia muy particular, no es única, pero sí creo que es característica de la catolicidad, es que al lugar al que fuera la catolicidad, y esto también le pasó a los reinos visigodos en España y demás, es que la parte religiosa, popular y tradicional que tenían se integraba a la catolicidad en su sentido imperial y romano. Y eso lo vemos, por ejemplo, voy a leer así muy brevemente una cédula de Carlos I para ver que esta diferencia de la religión, o sea, sí hay diferencias, pero sí es cierto también que la religión católica en México, como en cualquier otro lugar, como en España y como en cualquier otro país de Hispanoamérica, también toma mucho de base de lo que había previamente. Y esto es lo que dice Carlos I en una de las cédulas. Lo digo muy breve para no quitar más tiempo, porque creo que también hay que insistir como hispanistas en no, en tratar de evitar estas falsas dicotomías que, por ejemplo, el indigenismo, muy mal entendido, muchas veces provoca, y que nosotros no tendríamos por qué jugar ese juego, ¿no? Que dice Carlos Carlos I dice, los gobernadores y justicias reconozcan con particular atención la orden y forma de vivir de los indios, policía y disposición en los mantenimientos, y avisen a los virreyes y audiencias y guarden sus buenos usos y costumbres en lo que no fueren contra nuestra sagrada religión. Es decir, toda aquella práctica y toda aquella forma de ceremonia y festividad que no fuera en contra de la base moral del catolicismo era apropiada, y por eso es que vemos que, por ejemplo, uno de los textos también más importantes de la religión en México es el Nican Mopogua, que está hecho en náhuatl, pero que tiene que ver con la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, y que la propia Virgen de Guadalupe, Guadalupe Tonantzin, siendo una virgen, siendo una mujer amictazole, una virgen cristiana en todo sentido, es al mismo tiempo una virgen que se nombra con una palabra árabe y latina y otra de origen náhuatl. Entonces vemos cómo en la hispanidad hay esta capacidad de ir integrando todo aquello que es propio de cada región, ¿no? Y yo creo que es una gran virtud, y creo que no tendríamos que caer en esta, no lo digo por nadie, sino justamente porque esta es la lógica en la que muchas veces desde el indigenismo, desde otras, desde la leyenda negra, muchas veces se quiere mover a la hispanidad de esa dualidad completamente insalvable entre lo indígena y lo hispánico. Yo creo que lo indígena se nutre mucho del hispánico y viceversa, ¿no? Entonces, mi comentario al respecto, ¿no? No sé si hay algo más que comentar, pero el propio Carlos I lo dice, o sea, reconozcamos la costumbre de los pueblos, de los indios, ¿no? En esa época se decía indio. Ujú. Se logró solucionar, ¿vale? Luego la editorial también se implicó ahí, hablamos Ah, español, a qué raíz de bueno. ser socio de Cavite. Dijeron que era una editorial antigua y que quedaba también en su página web y que también lo quitaban de ahí y tal. Ah, qué bueno, Lo qué bueno. pudimos solucionar afortunadamente, entre todos. Bueno, no sé si está Daniel Cárdenas bueno, no sé si hay alguien más que intervenir. Daniel, ¿Daniel tiene alguna cosa más? O ¿Comentar? Esteban, si quiera comentar algo más, no sé. Quien esté de México y quiera también, Y contribuir. luego nos quedarían Daniel Cárdenas y Manuel, Daniel desde Honduras y Manuel desde República Dominicana. ¿Alguien va a comentar algo por terminar ya con México? Ujú. Bueno, pues Daniel está, Daniel Cárdenas desde Honduras, ¿ahí está?
bueno, no sé si entrará ahora. Bueno, Manuel se está desde la República Dominicana, también de allí en República Dominicana. A ver si también llevamos a España la primera globalización, estamos viéndolo y bueno, también tejiendo un poco una red de contactos allí con los que intentar avanzar, ¿no? Con el hispanismo allí en República Dominicana. República Dominicana no aparece mucho no suele aparecer mucho. Ayer lo he comentado también de Paraguay, que no sale mucho en las noticias, y a veces el no salir es bueno, ¿vale? Porque normalmente cuando sale alguien es por algo malo. Entonces, o porque, por ejemplo, Venezuela, pues desafortunadamente, pues sale muy a menudo y es o Perú ahora. ¿Y por qué sale Perú? Este es un lío que se ha montado, ¿no? República Dominicana no sale, es un sitio que es muy tranquilo y bueno, sobre el hispanismo en República Dominicana nos va a hablar Manuel, como lo que quieras comentarnos, compañero. Sí, muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches para todos. No sé qué mucho pudiera aportar. Bueno, así de la verdad, yo prácticamente soy nuevo. No te conozco parte de mi historia y conozco parte de la historia incómoda de aquí, de la propia República Dominicana, que que a nadie le gusta escuchar, o la obvia, porque es prácticamente lo que los políticos y los historiadores no han querido comprar y vender. Incluso le damos las gracias a países hermanos que han tenido el valor de contarnos de las partecitas incómodas de la historia de nosotros, como no hay bueno ni malo, simplemente contar la historia de manera objetiva para que uno aprenda y uno por lo menos pueda asimilar o pueda interpretar más o menos cómo se vivía en el Santo Domingo aquel entonces. Principalmente en México, hay varios historiadores que no tienen que ver nada con hispanismo, que están en contra de eso, que no han relatado más o menos la historia de aquí, por lo menos la que tiene que ver entre 1821, o sea, antes de 1821. Entonces, tenemos algunos historiadores franceses que no han relatado, que por lo menos algunos historiadores, pero no dominicanos, sino extranjeros, que no han traducido los libros de sus historiadores y no han relatado más o menos cómo era la vida en el Santo Domingo de 1808 a 1809, cuando se inició la Guerra de Restauración con Juan Sánchez Ramírez. Muchos no lo conocen, tal vez en España, ni siquiera en España conoce quién es Juan Sánchez Ramírez. Tal vez lo mencionen en un libro mal puesto por ahí, que ni siquiera han dedicado una calle. Por lo menos, el reino de España en aquel entonces, déjeme ver si le puedo compartir. Esa imagen de 1827, me parece que todavía Fernando VII estaba a cargo del negocio. Él a los héroes de la batalla de Parincado no la dedicó. Ya en ese entonces Juan Sánchez Ramírez había fallecido. Había dejado su fortuna, su dinero, su todo, para que este solar, como decían en el primer himno dominicano, este solar, que suena un poco incómodo, pero este solar volviera a mano española, como él lo decía. Lo decían él y los mulatos que andaban con él, porque la realidad que no nos cuentan aquí es que para 1808 aquí no habían casi peninsulares, gracias a ciertas decisiones que tomó Carlos IV y el famoso príncipe de la paz llamado Manuel Godoy, cuando le entregaron este negocio a Francia a cambio de Navarra. Entonces, Juan Sánchez Ramírez tuvo la oportunidad de virarse con los franceses, como decimos nosotros aquí, pero no se viró con los franceses. Se mantuvo fiel a sus dos patrias, a esta y a la de aquel lado. Pero aquí prácticamente en memoria, como se dice, una provincia se le puso su nombre ya, pero de esa gesta no se habla aquí, ni los que participaron ahí tampoco. Un mal día, ni siquiera yo que trabajo en una institución, trabajo para el Ministerio de Educación. Cuando se habla de Juan Sánchez Ramírez no hace ninguna actividad, no hace nada. Pero yo no soy técnico educativo, sino yo soy del área administrativa.
pero cada vez que hacen cada vez que hay una actividad, una actividad educativa para la escuela, nunca se habla de eso. Por ejemplo, esa medalla está en el Museo de la Casa Real. Yo tenía como 25 o 30 años que no pasaba por ahí. Y un amigo me comentó, mira, te tengo algo para ustedes. Ellos dicen que soy hispanita, pero no, yo simplemente comparto historias, pero como quiera. Me hizo llegar esa medalla y le dije, no, la España ingrata en aquel entonces debió por lo menos hacer algo con los héroes que pelearon por sus dos patrias, por el catolicismo y por el rey. Porque nosotros hasta 1821 éramos realistas, pero sucedieron ciertas situaciones y los liberales fueron los que tomaron el control. Vino Juan Sánchez Ramírez, él, como no pudo conseguir apoyo de la Gran Colombia con Bolívar, él entregó este negocio a Boyer. Pero lo que todo el mundo no le gusta comentar, que es un poco incómodo, es que los liberales de 1821 y Boyer compartían la misma ideología de Bolívar. Como usted ve un discurso de Bolívar y usted ve un discurso de Juan Sánchez Ramírez, prácticamente están hablando de lo mismo. Entonces, prácticamente Boyer vino con su ejército y le entregaron este solar. Entonces, eso no nos cuentan aquí. Aquí lo que alegan es que los haitianos no invadieron. No, mi gente. Incluso los mismos que firmaron la Constitución de 1844 eran los mismos que trabajan para el gobierno de Boyer. Eran diputados, eran jueces. Siempre me gusta hablar de un tal Vicente Mancebo, que casualidad de la vida yo soy mancebo también. Él, un peninsular de Cádiz, por cierto, que me parece que él trabajó en la redacción de la Constitución de Cádiz, trabajó para el gobierno de Boyer. Entonces, el pecado capital de los liberales de aquí, de Santo Domingo, en aquel entonces, que en vez de jurarle lealtad a Fernando VII, le juraron lealtad a Boyer. Entonces, en 1844, o antes de 1844, Haití tuvo su pequeñita guerra civil. Entonces, los liberales de Haití terminaron aquí, y esos mismos liberales fueron los que se independizaron del nuevo gobierno de Haití. Si Boyer hubiera continuado en el poder, hubiéramos seguido bajo el control de Haití. Ya después en adelante, surgieron, como en todos los gobiernos que se independizaron a partir de esa fecha, hubieron fricciones entre liberales, conservadores, una guerra en la frontera que nos estaba desgastando y un mal gobierno de ambos lados, porque también hay que admitirlo. Tanto Santana como los liberales que tuvieron el gobierno junto con Bobadilla, fue un desastre. Al final no se sabía si este negocio iba a terminar en Inglaterra o se lo iban a vender a Francia. Como decimos nosotros, el único puro entre todo eso era Duarte, pero al final era un ser humano. Duarte quería, al final, el ideal político de Duarte nunca se dio. Lo que se impuso fue la constitución de los liberales que venían de la península, los liberales españoles, incluyendo a Vicente Mancebo, los liberales como Bobadilla, los liberales como Ventura Báez, que de eso quería hablar. Aquí siempre decíamos que el negro era discriminado, que el mulato era discriminado, que el mulato no tenía derecho, pero la mamá de Buenaventura Báez era una negra libre. Entonces, esas son cositas que a nosotros aquí no nos cuentan. También gracias a un diario mexicano de la época, yo me enteré, yo tenía mi sospecha, pero no tenía pruebas. Un diario mexicano en el 1844 publicó de que la región del Cibao se iba a independizar de la capital, iban a formar una nueva república por cierto golpe de Estado que se armó durante la Junta Central Gubernamental. Ya entonces, luego en 1861, ya todo el mundo sabe la anexión de Santa Anna a España, que la propia España, porque tenía la mitad de su gobierno con los ingleses, y perdón, hermano Ángel, que el tema no es contigo, el tema con España es su gobierno en aquel entonces, que eso no se le puede llamar gobierno. La mitad del gobierno saboteó la anexión porque
Los ingleses estaban metidos hasta el forro. Lo mismo aquí también. Lo último que se inventaron ellos era que los peninsulares que llegaron durante la anexión iban a demoler la catedral de la Altagracia. La catedral de Higüey iban a demoler. Ay, no sé si verlo nada más como historia o verlo para llenarlo de odio. Pero esas son cosas que pasaron. Yo le voy a dar la oportunidad a otra persona a que pueda participar. Cualquier pregunta me la pueden hacer saber cualquier cosa. Pues, muchas gracias, Manuel. Bueno, Antonio. Bueno, Antonio se suponía que tenía que haber intervenido el viernes. Lo que pasa es que, bueno, estaba de viaje. Le pasó lo mismo que a Alejandro, que no pudieron intervenir en las sesiones, pero bueno, Antonio se lo está cobrando hoy. Bueno, Antonio. No, para mí es más placentero escuchar a los otros, porque claro, yo de República Dominicana la historia que es muy importantísima para toda la hispanidad, ya que la española, el primer asiento importante hispánico en el continente, allí se fundó la primera universidad y la Real Audiencia de Santo Domingo era correcto. El centro más importante jurídicamente hablando de esta parte de la hispanidad. Hablo de Venezuela y otras partes de Sudamérica y del resto del Caribe. Mi pregunta para Manuel, que yo por supuesto le agradezco mucho todo lo que nos ha referido, es la siguiente, porque aquí en Venezuela durante el conflicto de independencia ocurrió una famosa expedición de los Cayos desde Haití, donde participaron aparentemente varios haitianos, entre comillas, y estos haitianos, una vez llegados a Venezuela, eran conocidos con el nombre o bueno, se les decía que venían del Guárico. Usaban la palabra Guancho. Para mí es muy interesante porque aquí en Venezuela hay una provincia llamada Guárico, o una región llamada Guárico, y claro, yo me imagino que el término es indígena, pero me da curiosidad por qué a los haitianos a veces les llamaban como que venían de Guárico. No sé si él tiene alguna información al respecto. Estando allí al lado de Haití, me imagino que manejará un poco de la terminología y los procesos haitianos o de toda la isla La Española. ¿A qué llaman ustedes Guárico por la isla de La Española, Manuel? Guánico, entonces, yo tengo entendido, Guánico es la región de Guancho, que hasta 1777 era la parte del Santo Domingo español, luego de aquel tratado donde se dividió la isla en dos. Ok, entonces, pero ¿es un término indígena o Guancho? ¿Qué quiere decir? ¿O significado en particular? Tengo entendido que ese término es ¿cómo le puedo decir? O sea, no es que estoy 100% seguro, pero ese término es de una de las lenguas indígenas que había en esa zona, que no tienen que ver nada con Haití. Ya cuando cuando Francia se hizo dueña de ese pedazo de la isla, prácticamente los habitantes de esa zona fue muy poco lo que se quedaron en esa parte. Entonces, básicamente, Guárico es el nombre antiguo de Haití, porque así le llamaban. Lo que se llamaba esa parte de Haití es sin H. Sin H y Y. Haití, pero sin H. Eran dos partes. Cuando llegó Colón, le llamaban a esta isla dos partes. Quisqueya, que tengo mi tema con el tema del himno, porque yo siempre le he dicho a los demás, señores, nosotros no nos podemos llamar quisqueyanos porque nosotros no somos indios. Nosotros no somos indios. De que un autor de Puerto Plata, francesado o francés, apellido Proudhon, por aquellos temas de aquel entonces que teníamos cierto resentimiento con España, haya tomado el nombre de quisqueyano, son otros 500, pero yo no soy quisqueyano, yo soy dominicano. Quisqueyano es el término que utilizaban los antiguos pobladores de este lado. Ahora, lo del otro lado, en la parte norte, le llamaban Haití, sin H, que en taíno es tierra alta. Okay. Y Guárico llamaban a la parte occidental, dijiste, ¿no? Guárico es la parte occidental.
En la parte oeste, Huancho, Huancho. Ahora, la parte oeste más o menos coincide también con Haití, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, sí, es correcto. Sí, lo queda muy bien Actualmente, para mí. sí. No, no, es curioso porque, repito, cuando esta expedición llega con los haitianos, que llamaban también la gente de Guárico, luego la región donde se desarrollaron algunos acontecimientos bélicos comenzó a llamarse la provincia de Guárico. Entonces no estoy seguro si era por la influencia de los haitianos o por otras Sí, razones. Muchas sí, gracias. es por ello. Sí, es por ello. Le hago la salvedad. Boyer y Bolívar, Bolívar le debía hasta la vida por la cantidad de armas y personal que mandó a Sudamérica. Sí, yo me imagino que allí hubo muchas negociaciones que, bueno, después sería largo un poco comentar, pero en otra oportunidad me gustaría saber mucho más de esta historia apasionante de la hoy República Dominicana y la antigua española. Que por cierto, para terminar, parte cuando intentaron, cuando llegó después del viaje de Colón, parte de los mestizos de Aquilo, porque los primeros mestizos, bueno, extraoficialmente los primeros mestizos nacieron en Nueva España. No, los primeros mestizos los primeros mestizos nacieron aquí y fueron a Perú, a lo que es Perú, o al Virreinato de Perú, y a Nueva Tenochtitlan, pero ellos no volvieron. Hay otros que fueron a la península, pero eso no regresaron. Eso hicieron familia y no regresaron. Sí, Sí, había un mestizo en la expedición de Cortés del Caribe que llegó con ellos. Sí, por sí. supuesto, totalmente. Yo pienso que la historia de la República Dominicana todavía no se ha escrito completamente, Manuel. Gracias. Sí, estamos de acuerdo con eso. Pues, a ver, vamos muy mal de tiempo, son ya la 1:30 casi en España. Marcos, pregunta, pero muy rápida, porque también tenemos que darle paso a Daniel, que ha estado aquí toda la noche y al final se ha quedado. Bueno, alguien tiene que ser el último. Entonces, como vamos bajando hacia abajo, Ya, no, mejor, no, prefiero que sigan nomás, después, después el próximo hago otra instrucción después. Si una pregunta o reflexión solamente, mejor, en beneficio del tiempo, cedo mi espacio. Ángel, pasar directo a Daniel y ya lo demás, ya seguir como conversatorio, igual después del evento como tal, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, vale, pues si Daniel tiene algo más de prisa, pues Manuel, si quieres, ahora te quedas y ahora te hacen alguna pregunta más. Daniel Cárdenas, desde Honduras Hispanista. Hola, hola, buenas. Bueno, pues Daniel, pues bueno, ya ha hecho alguna actividad ya allí, también con Erótica Vite, con Honduras Hispanista, relacionado con algunos restos y arqueológicos que hay. Y bueno, también él está muy involucrado en temas católicos, pero mejor nos habla él sobre el hispanismo en Honduras. Compañero, cuando quieras. Hola, hola. Saludos, Ángel. ¿Qué tal? Saludos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Cárdenas. Nosotros, el hispanismo aquí en Honduras ha agarrado vuelo. Estamos dispersos. Estamos dispersos aquí en Honduras. Vaya, las herencias hispanas que tenemos en Honduras es la ciudad de Santa María de Nueva Valladolid, de Comayagua, o en resumidas cuentas, departamento de Comayagua, que es una, que es una ciudad que es de la época de la corona española. De ahí le sigue la ciudad de Ocotepeque y la ciudad de Omoa, que Omoa es donde se encuentra después la fortaleza de San Fernando Rey. Porque, ¿saben? San Fernando Rey es uno de las personas que están relacionados fuertemente con la hispanidad. De hecho, esa fortaleza, construida ya por el 1700, nosotros como grupo hispanistas nos hemos identificado con las autoridades que cuidan de la fortaleza, ya que ahora es un museo. Es un museo ahora, entonces nosotros nos hemos identificado y para enero tenemos la intención de ir y llevarles una bandera, la bandera de Borgoña para que esté colocada en el museo. Y otra bandera para el patio, para que esté izada en el patio a la par de la bandera de Honduras. Aquí nosotros como movimiento hispanista
Hemos cogido personas de corte profesional que ya tienen una carrera universitaria o personas que ya están ahorita en el pregrado, que están encontrando espacios en los cuales se está identificando con el hispanismo, como un rechazo a la izquierda y el marxismo cultural que está afectando a la región últimamente. También Redmi 9 la tiene levantada la mano. ¿Te hace una pregunta? Hola, bueno. Adelante, Redmi 9, no sé si quieres presentarte, si puedes abrir tu cámara. Soy Lucas. Ah, Es que perfecto. Lucas, adelante, por favor. Sí, sí. No, era sobre el tema de cuando estaba hablando el chico de República Dominicana, que es algo que comparten muchos discursos, tanto en Filipinas como en Cuba, como en República Dominicana, que se suelen centrar en la relación que tuvieron con España en el siglo XIX y dejan de lado la relación que tuvieron en el siglo XVIII, XVII y XVI. Sí que es cierto que en el siglo XIX pues, fue todo mucho más convulso, hubo una degradación, la situación en la España peninsular era la que era, pero bueno, también hay que tener en cuenta el siglo XVIII, siglo XVII y siglo XVI, que se deja de lado. En el tema del Caribe, muchas veces se dice que los españoles masacraron a los indígenas. De hecho, en la BBC hay vídeos en los que se afirma que España masacró a los indígenas de las Antillas, cuando no es verdad. Murieron por el contacto con enfermedades provenientes de Europa. Eso es una cosa dentro de la leyenda negra que está muy extendida en las Antillas. Que los españoles llegaron ahí y que por eso no quedaron indígenas en Cuba o en la República Dominicana. Una curiosidad que quiero compartir es que la palabra caníbal viene de Caribal, que son pueblos que practicaban la antropofagia en el Caribe. Entonces, bueno, dentro de todo el discurso del negro legendario que te puedan dar, por lo menos decirles, hey, cuando llegaron los españoles, en las Antillas se dejó de practicar la antropofagia. Y caníbal viene de Caribal, que viene de esas tribus que practicaban la antropofagia en el Caribe, como una curiosidad. Y para todos los que digan, bueno, es que hubo mucha esclavitud en las Antillas, pues sí, pues es bueno, hubo esclavitud, pero ni mucho menos comparable con la esclavitud que ejercieron los franceses en las propias Antillas. Solo hay que ver Haití, cómo está Haití, toda la situación desastrosa de Haití es en parte por el modelo de colonización francesa, haciendo un poco de comparación, ¿no? Pero bueno, yo mismo reconozco que, bueno, siempre hay que aprender y todo, ¿no? Pero el tema de la República Dominicana es una parte de Hispanoamérica como que queda un poco más olvidada, pero ahí hay mucha sustancia. Y bueno, he compartido un poco de elementos de la leyenda negra que creo que están muy presentes en la parte de las Antillas. Y bueno, nada más, gracias a todos y ya está, y no me enrollo más. Gracias. Pues gracias, Lucas, por tu intervención. Excelente, excelente. Y bueno, pues siguiendo con Daniel, no sé si querías puntualizar algo más, Daniel, o ya pasamos a si alguien te quiere preguntar sobre Honduras, sobre Centroamérica. Claro que sí, miren, voy a mostrarles aquí, voy a compartir pantalla. Voy a mostrar al respecto lo que es unas imágenes de la fortaleza de San Fernando de Omoa. Entonces ya pueden ver aquí en pantalla. Sí. Sí se ve, sí, adelante. Es una fortaleza hecha por los españoles. Había unos cañones de bronce, se libraron batallas fuertes ahí. Nosotros con nuestro amigo Kevin Redican, que es un caso bien particular, de la hondureño, irlandés y orgullosamente hispanista. Y él, ¿cómo se llama? Nosotros elaboramos un artículo que quedamos que debemos publicar, pero por ahí lo tenemos, sobre los fósiles que están pegados en la construcción de
de este fuerte porque eso nos indica, bueno, no son fósiles, son esponjas de mar que estaban adheridos a la pared y como el mar, por ejemplo, se retiró, aparte que los pobladores fueron echando relleno a toda la parte, ahorita voy a marcar aquí, a toda esta parte donde estoy marcando aquí en rojo, a toda parte le echaron relleno, entonces el mar quedó como a 3 cuadras, pues, 4 cuadras, hagan cuenta que es un kilómetro exacto. Entonces, eso nos prueba que la arquitectura con la que se hizo esta fortaleza significa que utilizaron un material de buena calidad, número uno. Se utilizó roca marina, según los guías e historiadores que están en el Museo de la Fortaleza. Permítanme, voy a retroceder. ¿Algo me están escuchando? Sí, se te escucha, adelante. Sí, bueno, sí, miren. Esta fortaleza construida Ya no estás ya no periodo estás compartiendo imagen, Daniel, ¿está bien? está bien, sí. Esta Ok, fortaleza, adelante. nosotros como grupo, como Honduras Hispanista, nosotros hemos estado dando de seguimiento. Y las personas del museo que viven en la comunidad de Omoa, ellos han sentido un gran acercamiento con nosotros. Y para este año 2023 que vamos a entrar, nuestra meta es que vamos a tomar también el Museo de Antropología, ya que hay unas piezas históricas y hay partes de armaduras utilizadas por los tercios españoles aquí en Honduras. Entonces, nosotros iremos a hacer investigación y de parte vamos a ver de qué manera se hace una reconstrucción de una armadura. Sería por medio de formato 3D, por medio de una impresora 3D, veríamos cómo se puede rearmar nuevamente una armadura de la época para que quede en el Museo de Antropología, nosotros como grupo. Esa es nuestra intención. ¿Algunas preguntas? Podemos pasar a la parte de las preguntas para avanzar. ¿Cómo vamos, Ángel? ¿Una pregunta más? ¿Cómo ves? Sí, una pregunta más y yo creo que ya terminamos, porque ya hemos pasado 1:30 y luego seguimos si queréis un poco fuera de grabación, llevamos más de 3 horas. Yo creo que el amigo Lucas tiene la mano levantada, entonces pues que externe su pregunta. Lucas, creo que se desconectó, ¿verdad? No, la tenía Ah, levantada de antes, sí, disculpa. adelante, si puedes prender tu cámara también y que nos compartas tu pregunta, comentario, lo que quieras. No, que tenía la mano levantada de Ah, antes. ya. Pues si no hay más, igual damos cierre, ¿no, Ángel? Al evento Sí, del día bueno, de hoy. decirle a Daniel que bueno, que es interesante ciertas iniciativas que hay en Centroamérica para volver a unirse ciertos países. Eso no es algo muy habitual y de hecho tenemos un grupo inicial, aparte de tener un grupo país por país, como al principio veíamos que nos llegábamos, creamos uno que era de Centroamérica, y porque también hay una cierta predisposición a pertenecer a una entidad mayor, ¿no? Por esto de la balcanización, porque si la balcanización fue grande en el resto de países, pues imaginaros en Centroamérica, todavía muchísimo mayor, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay cierto movimiento un poco de reagruparse. Y si Daniel quiere comentarlo, ya con eso ya podríamos ir cerrando, porque yo creo que a lo mejor ciertas tendencias que están surgiendo en la hispanidad, en el paro, de un poco de agruparse, ¿no? Daniel, ¿quieres comentar algo sobre eso? Porque ayer, el viernes contamos, ya que estaba Wellington de Hispanismo Guatemala, pues intervino allí y también intervino Antonio Arau de Panamá, pero bueno, tiene su sentido porque Panamá sí pertenecía a lo que era a lo que era el Nueva Granada. Nueva Granada, sí. Daniel, si quieres comentar algo más sobre Centroamérica y ya con esto estamos cerrando. Claro que sí, claro que sí. Miren, nosotros ahorita ya el grupo ha estado creciendo y ya ahora hay un grupo de Honduras Hispanista en Tegucigalpa.
que nuestro amigo Jorge Galindo, alias El Moro, decimos así de aprecio al amigo, nosotros allá estamos ya armando un grupo, especialmente con universitarios, que todos los días van y hacen su entrega de panfletos en Tegucigalpa. Y es un grupo de choque, un grupo de militancia y choque, allá en la capital del país. Aquí en San Pedro Sula, lo que es Corredor Norte, San Pedro Sula, por Cortegio Moa, estamos nosotros, porque somos de esa parte. Y también ahorita estamos trabajando duramente para hacer recopilaciones, ir a hacer recopilaciones de historia y sacar un compendio de historia de Honduras, de la Catedral de Comayagua. Y aquí en la Catedral de Comayagua se encuentran registros que vienen de la época colonial, muy poco conocidos y muy poco enseñados en la educación de historia, en la asignatura de historia de Honduras en los centros educativos. Y valdría la pena exaltar eso. Tengo unas imágenes que se las quiero compartir y vale mucho la pena que nuestro amigo Jorge Galindo, allá en Tegucigalpa, la recuperó de Casa Presidencial. Ya lo están viendo, mira, este es un mapa que se rescató, no es el original, es un panfleto que en el gobierno pasado, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que se apostó por la historia de Honduras, lo estaban dando en Casa Presidencial, y como ahorita entra un gobierno de izquierda, quiere erradicar todo lo que huele a hispanismo de Casa Presidencial. Tocayo, una una el duda. 12 de octubre del año pasado se colocaron, ¿sí? Tocayo, una duda. Porque está inclinada ¿Aló? la imagen de ¿Hola? lado y hay como una como métricas o algo que está abajo que dice lugares o algo así. ¿Qué indica esto que está abajo donde dice Nueva Hispania, Nueva Galicia? ¿Qué está abajo? ¿Qué es lo que está indicando abajo en este mapa? Las métricas que están abajo, correcto. Estas métricas, si nos fijamos bien, Es que como está inclinado, hace, ajá. sí, correcto, disculpen. No, Pasa no, que en no te, formato de imagen, no, así no, tomaron la no, foto. sí, no te preocupes. Aquí está una medida antigua utilizada en la época de la Ah, corona ya. española que se conoce como leguas. Bueno, Ujú. de hecho todavía en los pueblos de Honduras, las aldeas campesinas y todo esto donde se cría el ganado, todavía se habla de leguas. Tengo un terreno de 5 leguas, dicen los abuelitos que viven en estas zonas rurales, para Sí, referirse a un terreno, lengua holandesa, española e inglesa, ¿no? eh, Correcto. sí, correcto, holandesa, alemana, no, perdón, sí, holandesa, inglesa y española. Ujú. Mm. Entonces, hace la medida que estos mapas están ahí. Voy a enseñar otra imagen de un monumento que, creo que a los de Hispanismo Guatemala les va a asombrar porque está en Casa Presidencial. Miren, este es un monumento que fue construido por indígenas y españoles, que es Nueva Hispania, Nueva Galicia, Guatemala. Que existió el pueblito de Nueva Galicia. Era casi del tamaño de Ciudad de Guatemala, tengo entendido. Y eso llegó hasta un punto de que con el tiempo fue renombrado. No recuerdo precisamente con qué nombre fue renombrado, pero sí creo que esta información les conviene a los amigos de Guatemala. Y esto está en Casa Presidencial. También voy a enseñar otra pequeña imagen de las que fueron recuperadas. Otro mapa, que este es un mapa, miren, si ustedes se dan cuenta de lo que era Honduras. Y hay lugares que todavía se enmarcan, por ejemplo, el puerto de Omoa, que es precisamente donde se encuentra, aquí donde se encuentra la fortaleza de Omoa, está Naco Cofradía,
para mí me sorprendió mucho porque nosotros Naco todavía hemos llamado de Naco, pero no pensábamos que Naco era un lugar era un nombre que se daba a un lugar desde la época de la corona española. Santiago y San Jorge de Olancho. Olancho es un pueblo que tiene tendencias vaqueras, ellos les gusta la ganadería, la agricultura, y son pueblos, creo que alrededor de 50, 60 pueblos en Honduras se llaman Santiago. Está Santiago de Cuyamel, está Santiago de Olancho, Santiago de Choluteca, Santiago de Francisco Morazán y Santiago de Trujillo. Trujillo está para acá. Que Perú también tiene un Trujillo, también. De hecho, ahora hay un estado que es, bueno, perdón, un departamento, ¿verdad? Que se llama Olancho. Sí. Y otro también, ¿cómo se llama? Bueno, antes no lo sabía, gracias a Dios. Gracias bueno, a Dios, miren, gracias a Dios tiene una historia bien curiosa. Sí, es súper interesante. Cuando Colón iba por esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Entre las costas de la Ceiba y Trujillo, lo agarró una tormenta. Entonces, estuvieron a punto de naufragar y entonces, después que pasó la calma, invocaron el nombre de Santa María, según la historia. Colón dijo, gracias a Dios que salimos de estas Honduras. Así lo dijo y quedó registrado en los textos de historia de Honduras. Entonces, por eso, ese departamento que se llama Gracias a Dios, ahí se nombró de esa manera, gracias a Dios, precisamente por ese episodio histórico. Y el nombre de Honduras viene porque en toda la costa de Honduras están las fonduras oceánicas. Las fonduras, que era la técnica de fondeo que utilizaban los navíos, las carabelas españolas, para acercar el navío lo más cerca de la costa, sin encallar. Disculpa, tocayo, ¿cuánto tiempo pasa entre esta denominación de las Higüeras a Honduras? De las Higüeras a Honduras. Higüeras es un nombre que los liberales franceses vienen, por ejemplo, en el caso de Morazán, Ramón Rosa, Marco Aurelio Soto, vienen y meten en la historia de Honduras. De hecho, no es, diciendo que los indígenas llamaban higüeras a este territorio, pero eso fue por parte del sentimiento antiespañol. De Higüeras a Honduras existe una brecha lejana. Fonéticamente no se parece, a excepción de la H, por ambas. Pero y de Higüeras, Honduras no se parecen. Ellos el argumento que presentan los liberales, que aquí en Honduras es que Higüeras era como dando a entender que nosotros éramos territorio antes de la conquista, que no es que te inventan una historia que casi lloran. Casi lloran. Sí, porque comúnmente se lee la expedición a las Higüeras de Cortés, por ejemplo. Entonces, ahí está como idea que uno trae en la cabeza, ¿no? Sí, correcto. Las Higüeras, literalmente, ellos quieren hacerlo pasar como que los Lencas, una tribu autóctona de aquí de Honduras, se llamaban así al territorio nacional. Y que, bueno, es chistoso porque de hecho es anacrónico, completamente anacrónico. Nosotros hicimos una investigación a profundidad y los Lencas no existen. Lencas, la vocal I no existe, para comenzar. Número 1. Número 2. Lo más cercano a la palabra higüeras en el vocablo de las lenguas es eagüeras, para hacer referencia a un ayate parecido al del indio Juan Diego, parecido, no similar. Las agüeras. Entonces, así un trapo que cuelga hasta abajo y es un traje autóctono de los lencas. Y todavía los indios de la flor
se utilizan porque hay una tribu en la montaña de la flor que usan todavía ese traje como traje de honor. También, también para la parte de los lencas hay una tradición que se celebra entre dos pueblos, que se llama el Huancá, que fue puesta por los misioneros españoles que llegaron los franciscanos aquí a estas tierras. Habían dos aldeas enemigas, que eran dos mexicas, que vinieron huyendo y se instalaron en la parte cono norte de la Esperanza Intibucá, donde están los lencas. Y los lencas, que ya eran autóctonos de la zona. Entonces, como los franciscanos evangelizaron tanto a mexicas y a lencas, pero existía esa rivalidad entre las dos aldeas. Llegó el punto de que entre los dos caciques de la aldea, porque en Honduras todavía en el organismo jerárquico electoral democrático toma en cuenta bastante a los caciques de las etnias, tanto así de que en las elecciones políticas de Honduras, que se celebran cada 4 años, que se elige presidente, diputado, alcaldes, también da un espacio para los caciques. Da un espacio para los caciques, y algo muy curioso y a la vez chistoso, pero es más curioso, porque ellos se sienten identificados en ese aspecto. Entonces, los franciscanos vinieron, tratando el tema, vinieron y tomaron a los dos caciques, y hicieron las paces de los dos caciques. Entonces hicieron la celebración del Huancasco, y vinieron a hacer un montón de danzas autóctonas, y con los santos patrones de cada uno de ellos. Y primero hacían el encuentro, luego danzaban los dos santos, y luego entre las aldeas se cambiaban los santos, como un método de sincretismo entre la cultura lenca y lo hispano. Otro aspecto hispano que se resalta hoy en día en nuestro país, vamos a ver, Daniel, Ángel, es el famoso sique, que es una danza autóctona propiamente criolla de nuestro país. Las muchachas hacen uso de lo que es danzas autóctonas con trajes de manta, muy parecidos a los que se utilizan en Toledo, muy parecidos a los que se utilizan en México, conocidos como trajes folclóricos. Vienen los niños y las niñas danzando, y eso es en el marco de la cultura hondureña y también hispana. Entonces, eso decir que ha generado muchísimo ensueño, muchísimo cariño entre los pobladores, y eso se ha conservado hoy en día. Y nosotros también, una de nuestras metas, que cuando el grupo vaya creciendo, que tener cuadro de danzas folclóricas o cuadro de psique para conservar esta cultura. ¿Alguna pregunta? Yo creo que sí iríamos cerrando, ¿no? Sí, Ángel. ya son casi las 2 de la madrugada aquí en España. Podemos ir cerrando. Ya te han hecho una pregunta, Daniel, anteriormente, si hay alguien que quiere Sí, comentar. nada más creo que sí sería bueno que hiciera la presión tocayo, Daniel Cárdenas, sobre el concepto criollo, porque en algunas partes de Hispanoamérica es lo autóctono, lo propio, y en otras es como lo mestizo. En el contexto hondureño, ¿qué sería propiamente lo criollo para aclararlo? Y yo creo que con eso ya pasaríamos a hacer el cierre formal del encuentro del día de hoy. Si nos puedes aclarar, por favor, Daniel. Claro que sí, miren. Aquí los criollos, según la historia de Honduras, según la etimología que dan nuestros historiadores, son las personas, son los españoles nacidos aquí en Honduras, y todo lo que es cultura hispana aquí en Honduras, el criollismo. Y también la parte mestiza, porque aquí los indígenas, al ver la evangelización y ver que en la evangelización se predicaba un Dios que perdona, muy diferente a las culturas lencas,
a las culturas chortís, a las culturas garífunas, a las culturas tahuacas, que, como llama, cuando alguien cometía un error, él tenía que morir literalmente. Entonces, creo yo tendría las dos acepciones, lo propio, por ejemplo, creo yo hispánico, pero también lo mestizo, ¿correcto? Correcto, sí, correcto. Ah, perfecto, buenísimo. Ahorita vamos a seguir el conversatorio de forma ya más informal y sin grabar, pero para ya darle el cierre formal. Como yo decía la presentación, creo que lo adecuado sería que Ángel, digamos, hiciera también una apreciación general del encuentro. Este encuentro, recordando que es el encuentro navideño de lo que constituye Nueva España. Hubo saludos de distintas partes del mundo, de Alemania, de España, hubo muchos compañeros de Chile, de Filipinas, de distintas asociaciones de todo lo que fue el Virreinato de la Nueva España, Estados Unidos, Filipinas, Santo Domingo, Guatemala, Honduras, México, etcétera, ¿no? O sea, fue un encuentro bastante rico, me parece. También amigos de otros lugares, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia estuvieron también conectados un momento. Y pues bueno, no sé, Ángel, ¿qué quieras comentarnos de este cierre del encuentro del día de hoy? Bueno, pues gracias, Daniel. Bueno, han sido 9 ponentes, parece, 9 ponentes. El viernes también hubo 8 o 9. No hemos llegado no hemos llegado a todos los países por falta de tiempo, pero en relativamente poco tiempo hemos podido conocer la realidad hispana, ¿no? En muchísimos países, en 2 sesiones, ¿no? Hay mucha gente con la que también se podía haber contado, pero hay que establecer un límite de tiempo. Podríamos haber tenido para otras, sin contar los compañeros de España, que ya hay mucho nivel, solamente de Hispanoamérica, pues podríamos haber hecho otras, con los compañeros que tenemos, otras 2 o 3 sesiones fácilmente. Pero bueno, yo creo que para empezar está bien. El año que viene haremos otras jornadas navideñas, ya para reencontrarnos, para volvernos a ver o para conocernos, ¿no? Porque hay muchas personas que no os conocíais. Yo, a lo mejor, no sé si ya sabéis que me tiro muchas horas hablando y bueno, pues quería también que los conocierais porque tenéis historias muy interesantes que aportar, ¿no? Pues muchas veces hacemos las conferencias con un solo ponente y son interesantes, pero bueno, esto es algo diferente, es un formato diferente, es un formato más ágil y nos permite conocer la realidad de Hispanoamérica, Filipinas, bueno, de América entera, porque estamos hablando también de Estados Unidos, de América y de Filipinas en un par de conferencias, ¿no? Entonces, yo agradecer a todos los que nos habéis seguido estos días, a los que habían participado en estas charlas. Bueno, las conferencias son unas charlas entre amigos, un poco en el que todos hemos conocido un poco la realidad de todos, y esta realidad diversa es la que hace la hispanidad, ¿no? Entonces, ahí se ha hablado de historias, se ha hablado de actualidad, se ha hablado de hacer propuestas en positivo, propuestas constructivas, de seguir trabajando. Y sobre todo lo que pretendemos dar esta sensación de que no estamos solos, ¿no? Que hay muchos compañeros en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en Filipinas, en España, en la diáspora en otros países, en Alemania o en otros países donde también tenemos presencia, una mínima presencia, pero la tenemos, la base. Hay que no estamos solos, que tenemos que seguir luchando por esta causa, que es una causa justa, es una causa que el tiempo va a estar de nuestra parte, porque al fin y al cabo los archivos, la arqueología, como ha demostrado Daniel, los archivos que han comentado también varios compañeros de Estados Unidos, la arqueología, están de nuestra parte, y y el idioma, ¿no? El idioma en el que nos podemos expresar todo, ¿no? La cultura de la que también se ha hablado. Entonces tenemos mucho más en común que nos separa un océano, es lo único que nos separa. Somos países culturalmente similares, sentimos igual, pensamos igual, amamos igual, todo muy parecido, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos para sumar. Dicho esto, pues os doy las gracias a todos por la participación y no sé si Daniel quieres puntualizar algo más.
terminar. No, pues simplemente, digamos, adscribo completamente, adhiero completamente a lo que el amigo Ángel, ¿no? Ángel Benzal, presidente de la Asociación Héroes de Cavite, nos comparte. Yo nada más agregaría, igual su servidor, Daniel Pem, a nombre de México Hispano, muy agradecido también por el encuentro, por todos los que nos acompañaron, pues simplemente insistir en que tenemos inquietudes comunes, que es importante y muy trascendente escucharlas, ver cómo hay bastantes cosas en las que nos llama la atención porque al final lo que creo que nos muestra la propia historia, los propios procesos que en cada país hispano se viven, es que tenemos una historia, un origen común y también un destino común, porque lo que pasa en un país también más o menos va pasando en otros y en ese sentido es importante reencontrarnos, tener un mayor reconocimiento de estas inquietudes comunes de lo que hemos compartido y finalmente, ya de forma más simple, pues desearles a todos que tengan felices fiestas decembrinas, feliz Navidad, Año Nuevo, todas estas festividades que también son una parte muy trascendente de nuestra cultura, también es una parte que también nos hermana y pues eso, desearles que tengan felices vacaciones, merecido descanso a todos ustedes, todos los que nos acompañan, que tengan un feliz encuentro también con sus seres queridos y que pasen felices fiestas decembrinas. Ya estaremos de nuevo dando la batalla en el 2023. Eso sería también mi deseo y yo creo que con eso terminaríamos el encuentro del día de hoy. Deseándoles lo mejor. Nos vemos pronto. Hasta luego.